Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Jansel y Echanson. El día de hoy aprenderás sobre los postulados acerca de los ángulos. Hoy continuaremos hablando sobre la geomorfología, las placas tectónicas, los terremotos y los sismos. Hoy aprenderemos cómo usar el pasado reciente en francés, forma negativa y afirmativa. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hoy tendremos unas clases interesantes. En matemáticas aprenderemos cuáles son los postulados de los ángulos. En sociales continuamos conociendo la geomorfología, las placas tectónicas y los terremotos. Y por último, y no menos importante, en francés, el pasado reciente en forma afirmativa y negativa. ¿Están listos para aprender desde casa? Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Es cierto que las rectas paralelas no se cortan. Basta buscar rectas paralelas en cualquier libro o página de internet para encontrar una definición de la siguiente forma. Se denominan rectas paralelas a las líneas que mantienen una equidistancia entre sí y que, aunque prolonguemos su trayectoria hasta el infinito, nunca en ningún punto sus trazos pueden bifurcarse, es decir, tocarse o encontrarse. Es decir, entre ambas líneas se establece una relación de paralelismo. Esta es la definición que se da siempre por cierta, al menos en un ambiente, no demasiado técnico. ¿Y está mal? No exactamente. Para responder a esta pregunta tendremos que viajar hasta los inicios de la geometría. En la antigua Grecia, los griegos conocían un único tipo de geometría, la geometría euclídea, nombrada así por Euclides, su máximo exponente. Este tipo de geometría se basa en construir toda la geometría sobre 5 postulados básicos que veremos más adelante. Los 4 primeros fueron aceptados por casi todo el mundo, sin embargo, el quinto fue menos usado y algunos matemáticos pensaron que realmente no era necesario, con lo que empezaron a crear otros tipos de geometrías en los que ese quinto postulado no se utilizaba. En fin, el quinto postulado se conoce como el postulado de las paralelas.
Mucho más adelante, con la matemática más avanzada, ya en el siglo XIX, se empezó a pensar en otra forma de enfocar los conceptos geométricos, estudiar la invariancia de ciertas propiedades bajo diferentes tipos de transformaciones matemáticas. En este punto apareció un nuevo tipo de geometría, la llamada geometría proyectiva. La geometría proyectiva es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de incidencia de las figuras geométricas, pero abstrayéndose totalmente del concepto de medida. ¿Recuerdan los 5 postulados de la geometría euclídea? Pues para construir esta nueva geometría hacen falta bastante menos. Número 1. Si cogemos 2 puntos al azar, podemos trazar una recta que los una. Y número 2. Si cogemos 2 rectas al azar, siempre se van a cortar en un punto. Pero, ¿y las rectas paralelas? ¿Dónde está el truco? La diferencia que encontramos está en el 5º postulado de Euclides de las paralelas, que dice: por un punto exterior a una recta, se puede trazar una única paralela a la recta dada. Este axioma en geometría proyectiva no existe, de modo que todas las rectas son secantes, es decir, se cortan en un punto. Todas las rectas que conocemos como paralelas proyectivamente se cortan en el mismo punto. ¿Dónde está ese punto? En el infinito. Las rectas paralelas desde el punto de vista de la geometría proyectiva se cortan en el infinito, pero basándonos en la geometría euclidiana, las rectas no llegan a cortarse nunca. Es algo difícil de ver si no se tienen nociones de matemáticas avanzadas, pero vamos a poner un ejemplo para verlo mejor. Las vías del tren son paralelas, deben serlo, si no el tren no funcionaría. Ahora vamos a olvidarnos de la idea de medida y entrar en la geometría proyectiva. Si estuvieras en medio de las vías del tren, ¿qué ves? Verías algo así. Desde el punto de vista, sin tener nociones de distancia, ambas barras laterales de las vías se acercan cada vez más y más. Luego, lejos en el horizonte, van a cortarse. ¿Y dónde está el horizonte? Pues en el punto llamado infinito. Es lo mismo, llamado de distintas formas. Un matemático lo llamará infinito. Un pintor de cuadros lo llamará punto de fuga. Pero, ¿es esto cierto? Más que matemática parece filosofía. Pues sí, es cierto. Es más, en el siglo XX, el propio Einstein, apoyándose en los exhaustivos desarrollos geométricos de los matemáticos del siglo XIX, consiguió demostrar que, a gran escala, el universo se puede interpretar mejor con estas nuevas geometrías que con el rígido espacio euclidiano. Y ahora, ¿qué piensas? Bienvenidos al 4º grado de secundaria del año 2020-2021. Hola queridos estudiantes, qué alegría poder continuar desde este espacio, compartiendo temas de interés para su desarrollo intelectual. Soy tu profesor Alexander García. Esto es 4º de secundaria, el único espacio donde las matemáticas toman sentido. En la clase anterior destacamos los sistemas de medidas de ángulos y cómo hacer conversiones entre ellos. Los sistemas que trabajamos fueron el sistema sexagesimal, el sistema circular o el sistema de radianes y el sistema centesimal. Hoy estaremos trabajando los postulados sobre ángulos. Primero que todo, recordemos el concepto de postulado que vimos en nuestra primera clase en el año cuando iniciamos en noviembre. Postulados son proposiciones, es decir, afirmaciones tan evidentes que generalmente se aceptan sin demostración. La obra Elementos de Euclides está basada en 5 postulados que se consideran aplicables a todas las ciencias. Estos son postulados de Euclides. Número 1. 2 puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Número 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Número 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Número 4.
todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Número 5. Si una recta M corta a dos rectas P y Q de tal forma que la suma de los ángulos interiores sobre el mismo lado de M es menor que dos ángulos rectos, es decir, menor que 180 grados, entonces las rectas P y Q se cortan en el lado de M en el que la suma de los ángulos interiores es menor que dos ángulos rectos. De los muchos sustitutos creados al quinto postulado de Euclides, el más usado es el de John Playfair, matemático y físico escocés, el cual dice: por un punto exterior a una recta pasa solo una paralela a esta recta. Claro está, esto es cierto hasta que entramos en el campo de la geometría proyectiva, como mencionamos al principio, donde este postulado no aplica. Como podemos observar, hay una diferencia marcada entre el quinto postulado y los otros cuatro. Durante más de 2000 años, numerosos matemáticos trataron de demostrarlo sin tener frutos, debido a que este postulado de las paralelas es independiente al resto de los postulados, por lo cual no puede deducirse de ninguno de ellos. Nikolai Ivanovich de Rusia, János Bolyai de Hungría y Karl Gauss de Alemania individualmente trataron de suponer lo contrario al quinto postulado de Euclides, según la forma de Playfair, dando nacimiento así a las geometrías no euclidianas. Según Bolyai, por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela a la misma. De ahí surge la geometría elíptica. Según Ivanovich, por un punto exterior a una recta existen al menos dos rectas paralelas a la misma. De ahí surge la geometría hiperbólica. Estos postulados diferencian la geometría elíptica e hiperbólica de la geometría euclidiana. Los demás postulados de Euclides se satisfacen en las tres geometrías. Ahora veamos algunos de los postulados sobre los ángulos. La medida del ángulo A o B más la medida del ángulo B o C es igual a la medida del ángulo A o C. Esto es, la medida del ángulo más grande es la suma de las medidas de los ángulos más pequeños. Veamos algunos ejemplos de las sumas de ángulos. Llamaremos suma de dos ángulos A y B a otro ángulo C, cuya medida sea igual a la unión de las medidas de A y de B. La suma de los ángulos se puede resolver de forma analítica y de forma gráfica. La forma analítica se determina igual que la suma aritmética. La solución gráfica se obtiene dibujando los sumandos como ángulos consecutivos, usando un transportador de ángulos. La suma será el ángulo formado. Veamos entonces estos ejemplos aquí en la pizarra. Nos piden que sumemos el ángulo A, que es igual a 36 grados, y el ángulo B, que es igual a 43 grados. Primero lo haremos de forma gráfica, dibujando los ángulos de manera consecutiva. Vamos a dibujar aquí, a construir el ángulo A, que es igual a 36 grados. Coloco mi transportador. Primero trazo un segmento de recta. Coloco mi transportador haciendo coincidir el centro con el inicio de la recta o el lugar donde vaya a ser mi vértice de los ángulos. Entonces, hago coincidir el 0, lo que es igual a 180 grados, en el lado o la recta que acabo de trazar y ubico entonces para el otro lado del ángulo el número 36, el grado 36. Ubico aquí, empieza 0, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 y pongo un punto. Luego de poner este punto simplemente trazo una recta desde el vértice hasta el punto marcado donde dice 36 grados. Vamos, un momentito. Trazamos esa línea hasta el punto marcado. Ya tenemos ahí el ángulo A, que mide 36 grados. Luego, de manera consecutiva, trazamos entonces el ángulo B, que mide 43 grados. Para trazar un ángulo de manera consecutiva, tomamos uno de los lados, no importa el que sea, y hacemos coincidir el centro con el vértice, que será el vértice en común, y el 0
o 180 grados coincidirá con el lado en común que tendrán los dos ángulos consecutivos. A partir de ahí entonces contamos, el ángulo B es igual a 43. Tenemos aquí el 10, 20, 30, 40, 41, 42 y 43 por acá. Trazamos de igual modo la recta que los une. Y ahí está. Esta sería la suma del ángulo A que mide 36 grados. Este aquí sería, vamos a nombrarlo para que estén identificados. Este sería el ángulo A. Y aquí sería el ángulo B. Entonces, este es el ángulo A que mide 36 y este es el ángulo B que mide 43. Entonces, la unión de ellos dos sería la suma, que en total sería igual, si lo podemos medir con el mismo transportador, tendríamos un total para esta suma de 79 grados. Entonces el ángulo resultante, vamos a ponerlo por aquí, vamos a poner ángulo R, ángulo resultante igual a 79 grados. Esa es la forma gráfica de resolver la suma de los ángulos. Veamos de inmediato la forma analítica, que como dijimos es tan sencillo como hacer una suma aritmética. Sería entonces el ángulo A igual a 36 grados más el ángulo B igual a 43 grados. Por tanto, el ángulo resultante, vamos a nombrarlo R, ángulo R, será igual a sumar 36 más 43 para un total de 79 grados. Así se resuelve de manera analítica. Veamos el siguiente ejemplo. Ángulo M igual a 12 grados. Ángulo N igual a 20 grados. Nos piden la suma. Lo hacemos primero de la manera gráfica, construyendo los ángulos uno a continuación del otro. Hago coincidir el centro del transportador con el punto donde será el vértice. En mi caso he escogido el inicio de la recta. Hago coincidir la recta con el 0 o el 180 de mi transportador y cuento ángulo de 12 grados, el ángulo M. Entonces tengo aquí 10, 11 y 12. Es un ángulo pequeñito. Trazo mi recta que unirá el vértice con el punto que acabo de marcar, equivalente a 12 grados. Ahí tengo entonces el ángulo M igual a 12 grados. A continuación de este, usando el mismo lado en común, trazo entonces el ángulo N, que es igual a 20 grados. Coloco el centro de mi transportador en el vértice y hago coincidir el 0 con el lado que será en común de los dos ángulos. Y entonces encuentro ahora el ángulo N, me dicen que es igual a 20 grados. Está por aquí, 10, 20 grados. Por tanto, trazo entonces la línea que unirá el punto del vértice con el punto donde el ángulo mide 20 grados. Y ahí está, este sería el ángulo N. Ángulo N. La suma de estos ángulos sería el ángulo resultante, que va desde N hasta M, porque están de manera consecutiva. Entonces, ese sería el ángulo resultante, que si lo medimos entonces completo, esto sería un ángulo igual a 32 grados. Es muy sencillo, es muy práctico hacerlo así de manera gráfica. Entonces hacemos finalmente de manera analítica, utilizando una suma aritmética sencilla. El ángulo M igual a 12 grados más el ángulo N igual a 20 grados. El ángulo resultante será igual a 12 más 20, que nos da un total de 32 grados. De esta manera entonces podemos aplicar el postulado de la suma de los ángulos, que recordamos simplemente equivale a sumar
la medida, sea analíticamente o sea de manera gráfica. Ahora veamos entonces el postulado acerca de los complementos de los ángulos, o sea, el postulado del complemento de un ángulo. Dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Estos dos ángulos, un ángulo de 40 grados y un ángulo de 50 grados, son ángulos complementarios porque a la hora de sumar sus medidas, el resultado es un ángulo de 90 grados. Fíjate que juntos hacen un ángulo recto, pero los ángulos no tienen por qué estar juntos. Estos dos ángulos también son complementarios. Un ángulo que mide 27 grados más un ángulo que mide 63 grados. El resultado es 90 grados. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo calcular el complemento de un ángulo. Ya vimos que el postulado del complemento nos dice que la suma de dos ángulos, si es igual a 90 grados, entonces esos ángulos son complementarios. Nos piden aquí que determinemos el complemento de estos tres ángulos. Es muy sencillo, más de lo que crees. Si observas, según el postulado, la suma de esos ángulos debe dar 90. Por tanto, para determinar el complemento, simplemente debemos restar 90 grados, que es el total del ángulo que nos están dando. Entonces, complemento del ángulo A será igual a 90 grados menos, ¿cuánto es el ángulo A? 50 grados. Es muy sencillo. El complemento entonces del ángulo A será igual a 90 grados menos 50 grados. Muy sencillo. Eso es igual a 40 grados. ¿Cómo compruebo si mi resultado es correcto? Muy sencillo. Solamente debo sumar el ángulo complemento que obtuve como resultado más el ángulo que me están dando. Si el resultado es 90 grados, entonces sí lo hice correctamente y sí ese es el complemento del ángulo que andaba buscando. Vamos al siguiente. Complemento del ángulo B. El ángulo B mide 35 grados, entonces eso será igual a 90 grados menos 35 grados que mide el ángulo B. Para un total de, si calculamos aquí, 90 menos 35, 90 grados menos 35, eso nos da un total de 55 grados. Al igual que como el ejemplo anterior, para comprobar, sumamos el resultado y lo sumamos con el ángulo que nos están dando y el resultado debe dar 90. Por último, complemento del ángulo C. El ángulo C mide 65 grados, por tanto eso será igual a 90 grados menos 65 grados que mide el ángulo C. Eso nos da un total de 90 menos 65, eso da 25 grados, 25 grados. De igual modo como en la suma de los ángulos, esto lo podemos resolver de manera gráfica. Simplemente dibujas un ángulo de 90 grados de manera consecutiva o interno a él dibujas el ángulo que te están dando. Entonces el sobrante será el ángulo complementario. Ahora vamos a ver el postulado del suplemento. El postulado del suplemento establece que si dos ángulos forman un par lineal, entonces estos son suplementarios. Recuerda que un par lineal se refiere a que los lados no comunes de dos ángulos son rayos opuestos. Por tanto, la suma de estos dos ángulos son iguales a 180 y por tanto serán suplementarios. Un ejemplo de un par lineal rapidito sería, por ejemplo, si tengo los tres marcadores, estos serían los lados opuestos, los rayos opuestos. Si tengo, por ejemplo, un lado en común aquí arriba, esto sería entonces dos ángulos suplementarios. Por tanto, la suma de este ángulo, si yo lo pongo de manera perpendicular, cada ángulo de estos mide 90 grados. 90 más 90 es igual a 180. Si yo lo inclinara un poquito, por ejemplo, un ángulo de 45 grados, entonces el ángulo que sobra al sumarlo también medirá 180, puesto que sus dos rayos no comunes son opuestos y siempre medirá un ángulo de 180 grados. Veamos rápidamente unos ejemplos de cómo determinar
el suplemento de unos ángulos dados. Determinar el suplemento. Determinar el suplemento de los ángulos dados. Suplemento. El ángulo A, vamos a tener un ángulo A igual a 25 grados, un ángulo B igual a 86 grados y por último un ángulo C igual a 83 grados. Así como hicimos en el ejemplo anterior acerca del complemento, simplemente debemos restar 180 grados a los ángulos que me están dando y el resultado será el complemento. Entonces tenemos el suplemento del ángulo A. Suplemento del ángulo A será igual entonces a 180, que es mi patrón a seguir, menos 25 grados, que es el ángulo A que me están dando. Eso me da un total, vamos a ver, 180 menos 25, 180 grados menos 25, me da un total de 155 grados, 155 grados. Por tanto, el suplemento de un ángulo de 25 grados es igual a 155 grados. Seguido, el complemento del ángulo B. El ángulo B me dice que mide 86. Por tanto, 180 grados menos 86 grados será igual. 180 grados menos 86 me da un total de 94 grados. El suplemento de un ángulo de 86 grados es un ángulo de 94 grados. Por último, suplemento del ángulo C. El ángulo C mide 83 grados. 180 grados menos 83 será igual. 180 grados menos 83 será igual a 97 grados. Muy sencillo. Si queremos comprobar que los resultados fueron correctos, al igual que como en el complemento, simplemente debemos sumar el resultado, sumárselo al ángulo que nos están dando y el resultado debe dar 180. Hasta hoy ha llegado el uso de esa herramienta imprescindible que es el reloj, cuyo invento y desarrollo ha estado ligado a las ciencias de las matemáticas y la física. Han cambiado de forma y se han incorporado a nuestros dispositivos electrónicos. Los celulares, las tablets, las computadoras poseen un reloj para mantenernos al tanto de la hora y poder hacer buen uso de nuestro tiempo. El reloj tiene 4.000 años. El primer reloj fue la observación de la posición del sol en el cielo, pero los egipcios inventaron el reloj de sol, que utiliza la sombra sobre una escala que indica la posición solar en el transcurso del día, e hicieron también el reloj de agua. Los europeos hicieron el reloj de arena. Ya para 1290 se inventaron los relojes mecánicos con hilos y pesas que hacían girar las manecillas. Christian Huygens, un matemático, físico y astrónomo holandés, hizo el primer reloj de péndulo. Después de ganar gran reputación con su análisis sobre el reloj de péndulo, brillante estudio matemático sobre la dinámica pendular. El reloj de bolsillo con leotina o cadena se hace a mediados del siglo XV. En 1812 se hizo el primer reloj de pulsera para la reina Caroline de Nápoles. Louis Cartier, a comienzos del siglo XX, diseñó para el pionero de la aviación, el brasileño Alberto Santos Dumont, el reloj de muñeca, Santos de Cartier. En 1920, el primer reloj de pulsera automático fue hecho con péndulos de inercia, después llegaron los de baterías. Hoy tenemos dispositivos de muñeca que, además de dar la hora, nos miden parámetros de salud, nos ayudan en nuestro entrenamiento físico y hasta en nuestra dieta. A estos les llamamos relojes inteligentes. Y volviendo a los ángulos, como ya habíamos visto, los ángulos son dos semirrectas que tienen un mismo punto de origen al que llamamos vértice. Un ejemplo excelente de ángulos son las manecillas del reloj. 12 y 10. Ellas hacen un ángulo agudo
que es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. 3 de la tarde, ellas hacen un ángulo recto, que es aquel que mide 90 grados. 2:55, ellas hacen un ángulo obtuso, que es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. 6 de la tarde, ellas hacen un ángulo llano, que es aquel que mide 180 grados. Para las 12, ellas hacen un ángulo completo, que es aquel que mide 360 grados. Podemos ver ángulos en todas partes. Basta con observar para ver lo útil que es el conocimiento de los ángulos. Ahora me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Identifiquen el tipo de ángulo que ves en pantalla. Aparecerán 3 relojes. El primer reloj tiene las 10 de la noche. ¿Qué ángulo representa? ¿Qué tipo de ángulo marcan las agujas del reloj? A ver. Excelente, un ángulo agudo. Un ángulo agudo, te recuerdo que es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Ahora vamos al siguiente. Vemos un reloj que marca las 3 en punto. ¿Qué ángulo representa? Este es el más sencillo. Exacto, un ángulo recto. El ángulo recto, te recuerdo que es aquel que parece una L, que tiene forma de L y que mide siempre 90 grados. Por último, veamos este reloj que tiene marcado las 5:30. ¿Qué ángulo representa? A ver. Excelente, es un ángulo agudo también, igual que el primero, aquel ángulo que mide más de 0 grados y menos de 90. De esta forma llegamos al final de la clase de hoy sobre los postulados de los ángulos. Te recuerdo que un postulado es una afirmación que generalmente se acepta sin demostración. El padre de la geometría, Euclides, su obra Elementos, estaba fundamentada en 5 postulados que aún siguen vigentes hoy, dentro de los cuales el quinto, conocido como el postulado de las paralelas, ha sido el más renombrado, puesto que no fue aceptado por muchos matemáticos de la época. Más adelante se demostró que la geometría proyectiva, este postulado lo rechaza, es decir, que no es válido. Ahora te invito a profundizar más sobre el tema y seguir trabajando con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Soy tu profesor Alexander García. Esto fue Matemáticas para Cuarto de Secundaria. Nos vemos en la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.